Queridos hermanos, Dios me lo bendiga. Estamos en nuestro sexto día de ayuno y combate espiritual. Qué bendición haber ido haciendo este itinerario, un itinerario de fe, un itinerario de conversión, un itinerario de transformación interior. Pidémosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe también en este momento de reflexión de su palabra. Que el Espíritu de Dios sea quien nos ilumine en este momento como en todo nuestro ayuno. Que sea el maestro interior, sea el guía, sea la luz que vaya mostrándonos el sendero. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando posesión de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón y sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo, que necesitamos de ti. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos 30 al 35. Lucas 5 al 35. Voy a tomarlo un poco antes, como es costumbre, para poder encontrar el contexto del texto. Recordemos que la Sagrada Escritura, para la interpretación de la Sagrada Escritura, la principal fuente de interpretación de la misma Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura. Para poder conocer, reconocer el contexto, para poder entender la Sagrada Escritura, tú tienes que conocer la misma Sagrada Escritura. Tú no puedes sacar un texto fuera de contexto porque se convierte en un pretexto. Todo lo que está en el Nuevo Testamento fue prefigurado en el Antiguo. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento toma luz y se revela plenamente en el Nuevo. Están íntimamente ligados cada uno de los textos y cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Para poderlo entender hay que entenderlo en su contexto completamente. Por eso a veces toman versículos, toman apartes de la Sagrada Escritura y terminan diciendo cosas que son contrarias realmente a la doctrina. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículo 27. Después de estos sucesos, la curación de un paralítico, un día salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaba a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían, refunfuñando a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús respondió: ¿podéis acaso ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace desgarraría el nuevo y al viejo no le iría el remiendo nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá: el añejo es el bueno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjense, mis queridos hermanos, el contexto de esta perícopa del Evangelio de Lucas cuando se habla del ayuno. Es un contexto bastante interesante porque parte de la conversión y del llamado a la vocación a Leví y de la crítica de los fariseos de por qué esta gente se convierte, por qué esta gente se acerca, por qué esta gente es discípulo, por qué esta gente camina. No entendían esto. Los publicanos eran pecadores públicos, pero no solo eran cualquier pecador público, eran los más grandes pecadores públicos, porque al ser cobradores de impuestos, ellos se quedaban con una gran tajada para ellos. Entonces eran ladrones, eran considerados ladrones públicos porque robaban a sus hermanos, porque eran muy ricos, a costillas de el dinero público. Eran como una especie de, no sé, de políticos corruptos de la época. Cobraban esos impuestos, además, para pasárselos a Roma, que era el imperio que estaba dominando, un imperio que era ajeno al pueblo de Israel. Por lo tanto, no solo estaban robándose el dinero de sus amigos, de sus coterráneos, de sus hermanos judíos, sino que al mismo tiempo estaban traicionando a Israel porque ese dinero iba a parar al imperio. Eran ladrones, eran traidores, eran mentirosos, eran el escarnio de la sociedad. ¿Y cómo Jesús llama a un pecador de esto? ¿Cómo Jesús le dice a un pecador de esto que le siga? Para ellos es inaudito. Y al mismo tiempo sentarse a la mesa. Es que sentarse a la mesa tiene una implicación bastante fuerte. La mesa no es simplemente un lugar para compartir un nutriente que nos sirve para poder sustentar la vida. La mesa implica una familiaridad. Tú solo te sientas a la mesa con tus amigos, con tu familia. Tú solo te sientas a la mesa con los tuyos. Tú no te sientas a la mesa con cualquiera. Entonces, el sentarse a la mesa implica que es un hermano, que es un familiar, que es un cercano. ¿Cómo te hace cercanos a los publicanos y a los pecadores? Es un sentido de señalamiento, de juzgamiento. Y la respuesta del Señor es muy bonita. No he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. Dios se sienta a la mesa con nosotros. Dios se sienta a la mesa con los débiles, con los limitados. Dios se sienta a la mesa con cada uno de nosotros, no porque seamos justos. Dios no nos llama porque seamos justos. Dios nos llama porque Él es justo, primer punto. Dios no nos llama porque nosotros seamos justos. Llama a Leví, se sienta a la mesa con pecadores, con publicanos, con pecadores públicos. Es decir, que Dios no nos busca porque seamos buenos. Nosotros no estamos haciendo un ayuno, no estamos haciendo un combate espiritual porque seamos buenos. Porque es que ya como somos tan santos, alguno dirá, ¿yo para qué voy a hacer ese ayuno? ¿Yo para qué voy a hacer esa oración? ¿Yo para qué voy a ir a ese retiro? ¿Yo para qué voy a ir a esa iglesia? ¿Yo para qué voy a ir a esa misa si yo soy un pecador? Y incluso es una tentación muy fuerte que se nos mete. El pecado es cobarde. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido y Dios los viene a buscar, se esconden, porque es una consecuencia del pecado. Te escondes porque tienes miedo. ¿Miedo a qué? Miedo porque cometiste un error, miedo al castigo. Y miedo al castigo porque tienes una falsa idea de Dios. El problema de los judíos es que tienen una falsa idea de Dios. Tienen una idea de Dios castigador. Tienen una idea de Dios juez. Adán y Eva se esconden. Donde Adán y Eva hubieran enfrentado a Dios en un sentido positivo, se hubieran acercado a Dios con un corazón contrito y humillado y hubieran pedido perdón, no hubiéramos ahorrado el pecado original, porque inmediatamente hubiera habido el perdón original. Pero no, Adán y Eva se esconden. Mucha gente no se acerca a la iglesia y rechaza a la iglesia porque no quiere el castigo. Incluso hay un filósofo existencialista que dice, yo vi a temprana edad el dedo de Dios acusándome y entonces lo rechacé de por vida. Ya no te quiero en mi vida, lo expulsó y luego termina diciendo que Dios no existe, que Dios no existe, que la vida es una náusea. Termina rechazando por completo a Dios, porque sintió la mirada de un Dios acusador, de un Dios juez, de un Dios señalador. Y es una idea falsa.
Es una idea errónea el tener a un Dios juez, a un Dios castigador, a un Dios que señala, que está pendiente de tus pecados para mostrártelos, para señalártelos. Para nada. Ese no es el verdadero rostro. Por eso no entendían cómo Jesús se senta con los publicanos. Si este es el Mesías, si este es el enviado de Dios, si este es un profeta, ¿cómo se sienta con publicanos? ¿Cómo es un enviado de Dios? Si fuera un enviado de Dios estaría juzgándolos, estaría señalándolos, estaría condenándolos, estaría, mejor dicho, haciendo de todo. Y Jesús no hace eso. Todo lo contrario, si Jesús levanta para juzgar, es para juzgar a los fariseos y a los letrados, a los escribas. Y entonces uno dice, aquí hay una paradoja. ¿Cómo así? Si Dios es un Dios juez para los judíos, ¿cómo no señala a los pecadores públicos? En realidad eran pecadores. No vamos a decir que los publicanos eran unas mazapalomas. No vamos a venir a decir aquí como hacen una apología del pecado. No vamos a hacer como hacen ahora, que hacen una transformación de la historia. Y hoy venden a los villanos como héroes y a los héroes como villanos. Entonces, hoy les encanta hacer una transformación de la historia y hacer un cambio de la historia. Y entonces ponen a unos como héroes y a otros como villanos y cambian completamente. Y la gente se come ese cuento. Se come por completo el cuento. No vamos a transformar la historia aquí. Porque Jesús se sentaba con los publicanos, no vamos a decir que los publicanos eran buenos. Eran pecadores. Eran pecadores. Pecadores públicos. Eran ladrones, eran traidores. Eran hombres de baja calaña. Eran hombres peligrosísimos. Entonces, no vamos a decir aquí que los publicanos eran buenos. No. Entonces, ¿por qué Jesús no los señala? ¿Por qué Jesús los llama? ¿Por qué Jesús se sienta a comer con familiaridad con ellos? ¿Por qué? Y en cambio, y era el gran dolor de ellos, a los fariseos, que eran las personas espirituales de la época, los señala, los juzga. ¿Por qué? Esa paradoja en Jesús. Esto es ilógico. Esto es ilógico. Y claro, es que tiene una raíz muy profunda. Y es el hecho de que aquel que está en la oscuridad, aquel que es consciente de su oscuridad y puede volver a la luz, pero aquel que está en la penumbra, entre la luz y la oscuridad, ese le cuesta mucho volver a la luz porque cree que está en la luz. Jesús es claro en su condena a los fariseos. San Juan lo dice de esta manera, la palabra de Dios, perdón, lo dice de esta manera: no eres ni frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Porque eres tibio, te vomitaré. Si eres frío, estás más expuesto a volverte caliente que si eres tibio. Si estás frío, eres consciente de tu frialdad, eres consciente de tu lejanía y puedes volver al Señor. Fíjate que el hijo pródigo solo vuelve al Padre misericordioso cuando toca fondo. Cuando come las algarrobas de los cerdos, toca fondo, se devuelve. En cambio, el que está tibio cree que está caliente. Y ese era el problema. Jesús le dice, es que ustedes están ciegos y no son conscientes de eso. No son conscientes. No hay peor ciego que el que no quiere ver cuando hace la sanación del ciego de nacimiento. ¿Tú crees que nosotros somos ciegos? Y dice que no hay peor ciego. Ustedes son ciegos y se dicen no serlo. Por eso no pueden ser sanados. Por eso no pueden ser curados, porque ustedes se creen sanos. Se creen sanos. Entonces Leví y sus compañeros publicanos son conscientes de su pecado. Son conscientes de su pecado. Por eso Jesús los trata con familiaridad, porque viene con misericordia. Pero aquel que no reconoce su pecado, es imposible. Es imposible. Es imposible. Le decía hace unos días a una hija espiritual, le decía yo, mira, si tú amaras a Dios, no cometerías estos pecados. Si tú amaras a Dios, no cometerías estos pecados. Dice la palabra del Señor, si me amaras, cumplirías mis mandamientos. Si me amaras, cumplirías mis mandamientos. Si tú amaras a Dios, tú no cometerías estos pecados. Si uno amara, no cometería esos pecados. Y me dice, Padre, no es así. Yo amo a Dios, pero lamentablemente caigo en los pecados. ¿A usted no le pasa? Y me dejó así como impactado. ¿A usted no le pasa? Y yo cometo errores a cada rato. Yo cometo errores. Y yo digo que amo a Dios. Entonces podría dar una primera respuesta. Si es que lo amo, pero no lo amo completamente. Si lo amara completamente, no caería en error. Pero hay una segunda respuesta. Y es que el problema no es que cometas los errores. El problema es que seas consciente de tus errores. Y ahí radica
todo. Tú no te puedes volver laxo con los errores. No puedes contemporizar con el pecado. Tú no puedes acostumbrarte al pecado. No puedes, como dicen ahora, normalizar. Tú no puedes normalizar el pecado. Que esto es normal. Esto lo hace todo el mundo. ¿Esto qué tiene de malo? Esa frasecita, es que no estoy haciendo nada malo. Es que esto qué tiene de malo. Cuando tú normalizas el pecado, estás destruido. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Normalizaban su pecado y condenaban el pecado del otro. Entonces, por lo menos el otro estaba siendo consciente que era un pecador. Recuerden aquella parábola del publicano y el fariseo en el templo. El publicano se hace atrás: Señor, yo soy un pecador, no merezco acercarme a ti. Y el fariseo delante y dice: gracias a Dios, no es como los publicanos, yo oro, yo doy diezmo, yo soy aquí lo máximo, aquí estoy presente ante ti. Y dice Jesús: ¿quién se va justificado? Y dice: se va justificado el publicano que reconoce su pecado. El fariseo no se va, porque normalizó su pecado. Es que son mentiritas piadosas, está normalizando su pecado. Es que fue simplemente un desliz, normalizando su pecado. Es que es normal que me dé rabia porque él, es que son horribles. Está normalizando su pecado. Usted normaliza el pecado. Es que es solo con mi novio, normaliza su pecado. Es que son solo unos traguitos, son solo unos, normaliza su pecado. Y cuando usted normaliza su pecado, está perdido. Es un fariseo. Es un fariseo. Yo amo a Dios, yo sigo a Dios. Normaliza su pecado. El ayuno tiene que ayudarnos a acercar a Dios. Porque cuando nosotros normalizamos el pecado, nos alejamos del novio. Entonces tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Si estamos con el novio, no normalizamos nuestro pecado. Ayunar nos ayuda a volver al novio, como dice la palabra, a volver al novio. Volvemos al novio para reconocer nuestros pecados. El ayuno tiene que ayudarnos a nosotros a reconocer el pecado. Esto está mal, esto no está bien. Cuando nosotros normalizamos el pecado, estamos perdidos, somos fariseos. Somos fariseos cuando normalizamos el pecado. Entonces el problema no es que caigas. El problema es que no te levantes. El problema es que no quieras levantarte. El problema es que vuelvas normal lo que está malo. Y hoy hacen eso. Lo malo se vuelve bueno y lo bueno se vuelve malo. Fariseos. Oye, esto son neofariseos, una especie de neofariseos porque arman incluso su propia religión. Esto de lo políticamente correcto, que dicen rechazar la religión. Ellos en sí mismos son una religión porque son dogmáticos, son totalitarios. Son fanáticos. Tienen todas las características de religión falsa y de religión peligrosa. Son sectas peligrosas. Totalitarios, dogmáticos y fundamentalistas. Fanáticos. Una religión. Normalizan, no lo normalizan. Fanáticos religiosos. Fanáticos. Rechazan la religión, pero son fanáticos religiosos. Es su propia ideología, es su propia religión. Tiene todos los contenidos para ser una secta peligrosa. Todos los contenidos para ser una religión peligrosa. Todos. En cambio, el cristianismo no. El cristianismo no puede llegar a eso. Es un error llegar al fundamentalismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es abierto. Ven, tú tienes un error, ven, yo te recibo. Pero reconócelo. Es que Jesús no recibe a los publicanos para que ellos sigan siendo publicanos. Jesús va donde Leví, no para que le siga siguiendo siendo Leví, seguir siendo publicano allá, recaudador de impuestos. No, lo llama para que deje eso. Es una transformación en él. En cambio, los fariseos querían seguir a Jesús como profeta siguiendo sus normas, siguiendo sus preceptos, siguiendo sus ideas, que son contrarias a Dios, injustas, sectarias, desequilibradas, completamente propagadores de falsedad, poniendo primero el rito que el hombre, injustos, completamente, leyes que iban contraria al mismo ser humano, preferían pagar el impuesto a la menta que preocuparse por sus padres. Preferían ir al templo que recoger a un hombre lacerado en la orilla del camino. Separaban, rechazaban los enfermos, rechazaban los pobres. Solo tenía valor el hombre, la mujer no tenía valor. Solo tenía valor el rico, el pobre no tenía valor. Solo tenía valor el sano, el enfermo no tenía valor. Solo tenía valor el anciano, el niño no tenía valor. Por eso Jesús tiene que decir: dejad que los niños vengan a mí.
porque los niños no tenían valor en su época. Cuando está hablando con la samaritana, dice, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? La mujer no tenía valor. Y Jesús dignifica el valor. Era una religión falsa, falsa. Mi relación con Dios, mi relación con Dios, mi relación con Dios. ¿Y el hermano qué? Por eso no se sentaban con publicanos. Porque mi Dios, mi Dios, mi Dios, yo soy puro Dios, 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 yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, tú amas a tu hermano. Y es más, amas a tu hermano como a ti mismo. Porque puedes caer en otro error. Es que yo amo a mi hermano. Pero si no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a tu hermano. No puedes amarlo. Es una religión falsa porque no tiene esa conexión Dios, hermanos y mi propia mismidad, por decirlo de alguna manera filosóficamente, y yo mismo. Tiene que tener esa armonía. Si yo amo a Dios, lo amo con el amor que Él me da, y ese amor que Él me da la posibilidad de ver su presencia en mis hermanos. Y yo amo a mis hermanos como Dios me ha amado a mí. Por eso amo a mi prójimo como a mí mismo. Que ese amor da esa vuelta, da esa vuelta. Dios, yo, mis hermanos, yo, Dios. Es un amor trinitario, por decirlo de alguna manera. Trinitario. Así es. Entonces, el gran problema de estos fariseos es que no vuelven a Dios porque están en tibieza, están en penumbra. Por eso no vuelven a Dios, no son conscientes de su pecado. Y dice Jesús, yo no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. El problema este, y podríamos agregar el problema este, yo no he venido a llamar a los que se creen justos. No puede llamarlos, porque es que se creen justos. Podríamos agregarlo sin dañar en nada el Evangelio. Yo no he venido a llamar a la conversión a los que se creen justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los que se creen justos. Es que no se pueden llamar, porque es que ya son justos. Si ustedes están justos, ¿qué se va a sentar Jesús a comer con ustedes si ustedes ya se creen justos? Estos publicanos se reconocen pecadores. Se reconocen pecadores. Por eso Leví le sigue. Por eso Zaqueo le sigue. ¿Por qué? Porque se reconocen pecadores. Lo buscan porque son pecadores. Los fariseos no lo buscan. No lo buscan. No lo buscan. ¿Por qué? Porque no creen que necesitan un profeta. Porque no creen que necesitan un Dios. Porque no lo creen. No lo creen. Entonces, el gran problema es que el pecado nos hace cobardes, nos hace alejarnos de Dios. Pero después allá, el mismo pecado nos mete la mentira de que no necesitamos a Dios. De que eso es normal. O sea, Satanás, el enemigo, el mal, hace tres cosas malísimas. La primera nos hace pecar. La primera nos hace pecar. Es algo gravísimo que nos hace. Nos hace pecar, grave. Pero después comete algo más grave todavía. Después de que hemos pecado, nos hace desconfiar de la misericordia de Dios. Desconfiar de la misericordia de Dios. No podemos cambiar. No podemos cambiar. Dios no nos va a perdonar. Dios es un Dios juez. Dios es un Dios castigador. Ya me tengo que quedar en el pecado, mejor dicho. Dios es un Dios juez. Me desconfío de la misericordia de Dios. Gran error de los fariseos. Pensando en Dios como un Dios juez. Entonces, ¿cómo se sienta con los publicanos? ¿Cómo se sienta con los publicanos? Si Dios es un Dios juez. Por eso es que cae en el pecado, no vuelve a Dios. Porque tiene una falsa idea de Dios. ¿Y quién le mete esa falsa idea de Dios? El mal. El mal. Entonces, primero te hace pecar. Y luego de que has pecado, te hace desconfiar de la misericordia de Dios. Adán y Eva pecan, comen del fruto prohibido y luego desconfían de la misericordia de Dios. Y yo hasta hace algún tiempo pensaba que eso era lo más grave que hacía. O sea, no solo te hace pecar, sino que te hace desconfiar de la misericordia de Dios. Y decía yo, es lo más grave. Lo más grave no es que te haga pecar, sino que te hace desconfiar de la misericordia de Dios para no volver. No, pero es que hace una tercera cosa más grave todavía. Es peor todavía. Después de que te hace desconfiar de la misericordia de Dios, te hace creer que no necesitas a Dios y que lo que haces es normal. Y ojo, que no necesariamente no necesito a Dios porque soy ateo o porque soy anticristiano. No, que no necesito de Dios. Porque es normal lo que yo hago.
Entonces tú encuentras gente en la iglesia que primero han pecado, segundo, después han desconfiado de la misericordia de Dios, pero han caído en un tercer paso peor y están en la iglesia. Creen que es normal su pecado. Normal su pecado. Es normal. No tiene nada. Normal. Incluso utilizan esto lo hace todo. No estoy haciendo nada malo. Esto lo hace todo el mundo. Se normaliza el pecado. Se normaliza el pecado. El ayuno tiene que servirnos para volver al novio. Y cuando volvemos al novio, entonces sale a la luz el pecado. ¿Por qué es necesario que se acerquen los pecadores a Dios? Porque cuando uno va, no es señalado por Dios, es acogido por Dios. Es abrazado por Dios. Se rompe con la segunda mentira del enemigo. Se rompe con la primera, porque, bueno, con la segunda mentira del enemigo. Porque Dios no te juzga, sino que te acepta con misericordia. Luego se rompe con la tercera mentira del enemigo. Porque cuando recibes ese amor y esa misericordia, no el juicio, no el señalamiento. Entonces tú en la luz, cuando tú te pones a la luz, empiezas a ver, oye, ¿verdad? Que este suétercito tiene como moticas. Si yo estoy en la oscuridad con este suéter negro, no se notan las motas. No se notan. Pero si yo me acerco a la luz, vea que sí tiene unas moticas. Ay, mire, ahí se ve. Cuando tú te acercas, tú mismo te lo ves, no es un juicio que hace. No es un juicio, no es un señalamiento. Tú mismo, oye, Dios que me ama tanto y mira, yo con esto. Oye, yo diciendo mentiras. Oye, yo con este orgullo. Oye, yo con esta soberbia. Oye, y yo todavía, y yo mira, yo con este vicio, y yo con el amor de Dios te hace vislumbrar eso no como señalamiento, como juicio, no como señalamiento, sino como respuesta. Dios que me ama tanto, el publicano se siente amado tanto por Jesús, y dice, ¿yo cómo voy a seguir siendo publicano? ¿Yo cómo voy a seguir robando? Por eso dice Zaqueo, si yo he robado, devolveré 4 veces más lo que he robado. No, ya yo no, ¿cómo va a robar? Yo no puedo robar más. Él mismo no le dice, es muy lindo el texto de Zaqueo porque Jesús no le dice, tú eres un pecador, un ladrón, un traidor del pueblo de Israel. Eso es lo que quieren los fariseos, señalar porque como ellos se creen que no tienen pecado. Por eso le dice Jesús ante aquella mujer adúltera, le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes van a venir a juzgar? ¿Y ustedes y sus pecados? Mira la viga en el ojo tuyo, no mires el sucio en el ojo ajeno. ¿Qué les está diciendo? Que el proceso es interior. Volvemos a lo que hemos venido diciendo durante este itinerario de ayuno y combate espiritual. El proceso interior no es con los otros. Por eso yo siempre he dicho, con los otros misericordia, conmigo radicalidad. Si yo soy un verdadero cristiano, yo tengo que ser misericordioso con los demás, pero radical conmigo mismo. Misericordioso con los demás, pero radical. Porque mi proceso interior, yo no voy a cambiar a nadie. Yo porque le diga, tú eres un no sé qué, tú eres una no sé qué, yo no voy a cambiar a nadie. Nadie cambia en cuerpo ajeno. Nadie cambia. Tú le puedes dar un consejo, lo puedes llamar a ¿cómo se dice eso? A una corrección fraterna, sí, pero él no cambia porque tú se lo digas. Nadie cambia a nadie, tú no puedes cambiar. Por eso la cantaleta no cambia a los maridos, ni cambia a las esposas, ni cambia a los hijos. La cantaleta, nadie cambia porque el otro le diga. Cambia porque tú quieres, porque siente la necesidad. Cuando te sientes amado por Dios, por eso el querigma es muy claro. Primero te tienes que sentir amado por Dios. Entonces rompe con la segunda mentira. Dios es un juez. Llegas a Él, si es misericordioso, es misericordioso. Me ama. Lo primero es eso, rompe con la segunda mentira del demonio. La primera mentira te hace creer que el pecado es bueno, la segunda mentira te hace desconfiar de la misericordia, la tercera mentira te hace creer que el pecado es normal y que lo que estás haciendo no tiene nada de malo y que no necesitas a Dios para eso. Rompe con la segunda mentira, el abrazarte a Dios. Es amor, es misericordia, cambia la vida. Entonces hay un proceso sincero de conversión. Por eso, cuando Jesús se sienta con los publicanos, hay un cambio, hay una transformación, pero no viene del juicio. Tú no puedes cambiar a nadie. Si oyera a mi hijo esta prédica, si oyera a mi marido esta prédica, si oyera a mi esposa esta prédica. No, esta prédica no es para ellos, es para ti. Eres tú el que tienes que cambiar. Misericordia con los demás, radicalidad contigo. Es un proceso interior. Tienes que reconocer allí. Entonces Jesús se sienta con los pecadores para darles amor, no para señalarlos.
para darles amor. ¿Por qué no se sienta con los otros? ¿Por qué no se sienta con los fariseos? Porque no se sienten pecadores. Porque no se sienten pecadores. Y si no se sienten pecadores, no se sienten necesitados de Dios. No necesitan de Dios. No están en la tercera mentira. No necesitan de Dios porque ellos lo que hacen es normal, porque eso no tiene nada de malo, porque eso lo hace todo el mundo. No se siente necesitado de Dios. Jesús se sienta con el que se siente necesitado de Dios. El ayuno es reconocer, yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. No es una cuestión idolátrica. El problema de los fariseos es que volvían idolatría el ayuno. El ayuno les servía para corroborarse en sí mismo, para mantenerse así. Yo soy tan bueno. Hay gente que vive el ayuno así. Yo me he encontrado con gente, yo hago 40 días de ayuno. Yo hago 20 días de ayuno. Yo ayuno 3 veces por semana. ¿Yo qué? ¿Y eso de qué sirve? Estos 7 días de ayuno no son para ufanarnos de ellos, porque ni siquiera los hicimos nosotros. El ayuno ni siquiera lo hace uno, lo hace Dios en uno. Entonces yo que me voy a ufanar. Los fariseos eran así. ¿Por qué no hacen ayuno? Nosotros hacemos ayuno. ¿Ayuno de qué, socio? ¿Ayuno de qué? El gran ayuno que tienes es la ausencia de Dios que tienes en tu vida. Ese es el gran ayuno que haces tú. Por eso los que están con el novio no ayunan. Tu gran problema es ese. Perdonen, yo cuelgo aquí una llamada. Tu gran problema es ese. Ese es tu gran problema. Ese es tu gran problema. ¿Ayuno de qué? Que yo hago, yo soy, yo. El ayuno no es para ufanarse. Por eso dice, cuando ayunes, calladito, perfúmate. Es una cuestión interior que te debe llevar a acercarte al novio. Y cuando te acercas al novio ya no ayunas. ¿Por qué ayunamos? Porque estamos lejos del novio. Pero no para ufanarnos. Por eso el ayuno se puede vivir mal. La oración se puede. Tú puedes vivir la oración y puedes hacer 10,000 oraciones. Hay gente que se reza 50 rosarios. Pero la oración no es interior, no permea, no transforma. Si la oración no te cambia, es superficial. Si la oración no te cambia, es simplemente una fachada. Aprendas esa oración. Si la oración no te cambia, es una fachada. Si el ayuno no te acerca a Dios, es una fachada. Si la limosna no te lleva a descubrir a Dios en el pobre, es una fachada. Estás poniendo fachadas. Los fariseos eran pura fachada. ¿Por qué no ayunan si nosotros ayunamos? Pero ¿de qué te sirve ayunar, viejo? ¿De qué te sirve ayunar si es solo para justificarte a ti mismo, para creerte justo porque ayunas? El ayuno tiene que llevarme al suelo. Es decirme, yo estoy lejos del novio. Y cuando llego al novio, ya no ayuno, porque ya llego al novio. No ayunaríamos si estuviéramos completamente con el novio como debemos estar. El ayuno es para acercarme al novio, para darme cuenta que me ama. Y cuando me doy cuenta que me amo, según la segunda mentira se rompe, entonces se rompe la primera mentira. Dios mío, yo he pecado. Y el pecado no está bien. He pecado. He pecado. Me doy cuenta. Uy, mire lo que he hecho. Reconocimiento. Y luego se rompe la tercera mentira. El pecado está mal y no quiero hacerlo más. Ya no justifico mi pecado. No quiero hacerlo más. Por eso Jesús se sienta con los publicanos. Se sienta con los publicanos para mostrarle la misericordia de Dios, y mostrándole su misericordia, su amor, no su juicio ni su señalamiento. Entonces, en ese infinito amor, el publicano descubre su realidad. Con la luz de Jesús, descubre su verdadera realidad. Y al descubrir su realidad, entonces se da cuenta de que ha fallado. Y entonces vuelve. Quiero volver. Hoy ha entrado la salvación a la casa de Zaqueo. Hoy ha entrado la salvación. Hay una transformación. Los fariseos no hay transformación. Ellos quieren sentarse con Jesús a la mesa para que Jesús justifique sus planes. Quieren sentarse con Jesús a la mesa para que Jesús les dé como una palmadita en la espalda de lo que están haciendo. ¿Por qué no se sientan? Se sientan con los publicanos. Porque es que no he venido a llamar a la conversión a los que se creen justos, sino a los pecadores, que ustedes se creen justos. Ustedes quieren que yo me siente a la mesa para que ustedes se sientan justificados, para que ustedes se sientan que no están mal. Yo me siento con estos manes que son los publicanos y ellos reconocen su pecado.
y no solo reconocen su pecado, se rompe la primera mentira, que el pecado es bueno, que tú puedes pecar, que el pecado es agradable. Peca que no te va a pasar nada. Se rompe la primera mentira, sino que se rompe la tercera mentira del enemigo. Y entonces no es normal el pecado, vuelven y se convierten. Los publicanos quieren sentarse a la mesa para sentirse justificados. No tenemos que cambiar. Dios, vean, Dios está con nosotros. Vean, Jesús está con nosotros. Ayunan para decir, somos buenos, ayunamos. Miren cómo soy de bueno, yo ayuno. Como estoy de cerca de Dios, yo estoy muy cerca de Dios porque yo ayuno. Todo lo contrario, yo ayuno porque estoy lejísimo de Dios. Yo ayuno porque estoy lejos del novio. Por eso le dice, ayuna el que está lejos del novio. Entonces, si ustedes ayunan, lo que les está diciendo, si ustedes ayunan es porque están lejos del novio. Están lejos del novio, pero ellos no reconocen. Ellos no, nosotros estamos cerca de Dios. Gracias, Padre, porque no soy como los publicanos. Es la frase del fariseo. Gracias porque no soy como las prostitutas, los ladrones, los asesinos. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie. Y ahora para rematar, hago ayuno de 7 días y combate espiritual. Si usted lleva estos 6 días de ayuno de esa manera, hermano, ha perdido el tiempo. Ahora además hago ayuno de 6 días. Imagínate lo bueno que soy. No, yo ayuno porque soy una porquería, porque estoy lejos del novio. Porque necesito de la misericordia de Dios, porque necesito volver a Dios, porque necesito que su luz me ilumine y me haga consciente de mis pecados y de mis faltas, de mis errores, porque necesito de su amor infinito, de su misericordia, porque necesito sentarme a la mesa, porque quiero sentarme a la mesa con Él. Por eso este texto tiene una relación muy fuerte con el Evangelio de Juan en el capítulo 6. En verdad os digo, 6:25. En verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, y el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El alimento que es Dios. No trabajéis por el alimento que perece. El pan material, las cosas materiales. Por eso les he dicho durante estos días que el ayuno no es para conseguir cosas materiales, es para haber una transformación en mí, para poder sentarme a la mesa con el Señor ahora en Semana Santa, sentarme a la mesa y disfrutar. Por eso me gustó que este ayuno termine Domingo de Ramos, para que en Semana Santa nos sentemos a la mesa con el Señor. Nos sentemos, que sea realmente un proceso, un itinerario de conversión, que este ayuno me lleve a romper, que haya combate espiritual, rompa mis cadenas y que haya una transformación, una conversión en mí. Este ayuno servirá si usted se convierte, mi hermano. Este ayuno servirá si usted por lo menos inicia un proceso de conversión, se hace consciente, con eso estoy contento, se hace consciente de su necesidad de conversión. Que se haga consciente, yo necesito convertirme, yo necesito volver a Dios, yo necesito estar con Dios, yo sin Dios no puedo, yo soy un débil pecador, yo necesito de la luz para dejar atrás. No me acostumbro al pecado, así caiga 100,000 veces, no me acostumbro al pecado, no hace parte de mí, no contemporizo con él, no lo normalizo, ni mentiras piadosas existen, mentira es mentira. Hay que dejarlo, me cuesta, me duele, no he podido, pero quiero hacerlo. Nunca un fariseo, porque un fariseo no recibe la misericordia de Dios porque se cree justo. No recibe la medicina de Dios porque se cree sano. Hay enfermos que se creen sanos y entonces no reciben la medicina a tiempo y terminan, ¿cómo? Usted está enfermo, usted busca la medicina, usted busca el médico, usted busca el tratamiento. Pero si no te crees enfermo, te vas a destruir. Ese es el problema del fariseísmo. Y es el problema en nuestra iglesia católica. Yo soy bueno, yo no mato, no robo. Yo ya tengo salvación, yo voy para el cielo. Yo voy para el cielo porque el Señor es misericordia, entonces yo voy para el cielo. No. Señor sí es misericordia. Pero esa misma misericordia te hace consciente de tu pecado para que cambies. Porque hay una concepción neofarisaica. Dios es amor, Dios es misericordia. Es neo porque es nueva, es diferente. El fariseo ve a Dios como juez. No, el Dios lindo. El Dios lindo.
El Dios amor. Dios me ama. Como Dios me ama, yo no mato, no robo, no hago pecados graves, yo voy para el cielo. Falso. Diablo mentiroso. Ya te has normalizado tu pecado. Si Dios me ama y Dios es misericordioso, entonces si realmente yo he experimentado ese Dios que me ama, ese mismo Dios que me ama, como me hace ver mis errores porque mis errores me destruyen. Me hace ver mis pecados porque mis pecados me destruyen. Me hace ver mi oscuridad porque mi oscuridad me aleja de Él. Ese mismo Dios de misericordia me hace transformar. Por eso el querigma parte del amor de Dios y luego viene el pecado. Están allí el amor de Dios, pero el amor de Dios no para señalarme ni juzgarme, sino el amor de Dios para iluminarme porque el pecado me destruye, desenmascara la mentira del demonio. Que el pecado es bueno, que la misericordia, que Dios no te va a perdonar y al final, que es normal el pecado y que no necesitas de Dios. Lo desenmascara. Sí, necesitas de Dios. Dios te ama y es misericordioso y el pecado es malo. Punto. Chao contigo. Eso tiene que hacer el proceso. Pero ayuno porque estoy lejos del novio. Ayuno porque necesito. No me puedo sentar a la mesa todavía. Porque estoy lejos de. Cuando me siento a la mesa estoy cerca. Cuando vayamos ya a la Eucaristía, cuando vayamos a sentarnos con el Señor, que sea esa transformación y ese cambio. Ese proceso sincero de conversión. Me buscáis porque han comido pan hasta saciaros, las cosas materiales. Una religión idolátrica. Hay católicos que viven una idolatría. Entonces, viven cumpliendo los preceptos, son más fariseos que cristianos. Cumpliendo los preceptos y con eso se creen justificados. No. La justificación es de adentro. De adentro. Aquí, porque he recibido a Jesús aquí. Y entonces, como consecuencia, hago esos actos rituales. Por supuesto, si tengo esa conversión, voy a la Eucaristía. Si tengo esa conversión, realizo los actos exteriores, los sacramentos, la lectura de la palabra. Pero no es que me justifiquen eso, que yo porque vaya a misa quede justificado, o porque yo lea la palabra quede justificado, o porque yo haga ya el ayuno quede justificado, como hacen algunos. Ya, yo hago esto, entonces ya yo... No, eso no es lo que te justifica. Porque está justificado, haces esas cosas. Es un proceso, se los decía ayer creo, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque también está eso. Entonces, yo voy a misa, yo leo la palabra, yo hago ayuno, yo pertenezco a un grupo de oración, además no mato, no robo, no hago daño a nadie, yo estoy justificado. Fariseo. No. Como yo he recibido a Cristo en mi corazón, y es el Señor de mi vida y su amor infinito ha llenado todo y ha transformado todo y me ha alejado del pecado, entonces yo voy a la misa, entonces yo leo la palabra, entonces yo ayuno, entonces yo tengo un grupo, una comunidad donde crecer. Este es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y concluye. Jesús respondió, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca más sed. Palabra del Señor, qué hermoso. Entonces fíjense en el ayuno físico, cómo nos lleva a pensar que durante todo este tiempo realmente lo que hemos hecho es ayunado espiritualmente, y a eso se refiere el texto bíblico. Ayuna cuando no tengan el novio. Es que cuando no tenemos el novio tenemos un ayuno, porque el novio es el pan del cielo. El novio es el alimento espiritual. Entonces los fariseos no están en ayuno cuando ayunan, no, están en un ayuno evidente, completo, total, porque están sin Jesús. En cambio los discípulos, aunque ayunen, aunque hagamos este ayuno material, no están ayunando espiritualmente porque tienen al novio. Este texto se refiere a lo espiritual. No van a ayunar. Si pierden al novio tendrán que ayunar. Ayunarán porque el novio es Jesucristo y Jesucristo es el pan de vida. Es el alimento que da la vida eterna. Cuando estamos con Jesús,
No estamos ayunando porque tenemos el alimento de la eternidad. Es el alimento, ese es el alimento que necesitamos. Nosotros, ¿cuál es el sentido del ayuno? Entonces tú puedes hacer ayuno y destruir tu vida espiritual. Tú puedes hacer ayuno y lograr la transformación de tu vida espiritual. Si el ayuno realmente te cambia, maravilloso. Si no te cambia, sino que corrobora, justifica tus errores, estás perdido. Estás perdido, no hay nada que hacer. Pero si el ayuno te lleva a descubrir cuál es el verdadero alimento y a entregarle tu vida y a rendirte, Señor, soy un pecador. Quiero cambiar, que haya un cambio, que haya una transformación. Reconozco mi pecado y por eso no contemporizo, no es normal. Voy en mi lucha, en mi combate espiritual, por eso hice ayuno y combate espiritual. Voy en mi combate espiritual para que tú venzas en mí, no yo, porque yo no puedo combatir. El combate espiritual no lo damos nosotros. Eso es otra cosa que hay que tener claro. No eres tú el que hace el combate. Estoy haciendo ayuno, combate espiritual. No, el ayuno es para yo desarmarme y dejar a Dios que pelee. Como yo ponerme allá a la pelea y Dios, hey, déjame pelear a mí, que tú no sabes. Nosotros vamos contra el pecado, ¡pum!, perdemos. El alcohólico va, ¡pum!, pierde. El adúltero va, ¡pum!, pierde. El drogadicto va, ¡pum!, pierde. El chismoso va, ¡pum!, pierde. Oye, abájate para que pelee Dios. Y el que va a pelear es Jesucristo y Él va a vencer. Entonces, combate espiritual para que Él venza el mal en mí. El mal en mí. Entonces yo ayuno, pero no ayuno del novio, del pan de vida. Yo ayuno físicamente para sentarme a la mesa con el novio. Para comer el alimento que da la vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Descubrir que en el ayuno realmente nos estamos alimentando. Cuando hago bien el ayuno, ya les hablé del ayuno de los fariseos. Ya les hablé del ayuno de los fariseos. Yo ayuno. Usted se pone a publicar, está perdido. Está perdido. Ya recibiste. Cuando ayunéis, que nadie lo sepa, lo dice la palabra. Pones a publicar, ya la embarraste. Diferente si está evangelizando. Mira, hagamos este ayuno para ayudar a otro. Bueno, pero no es para ufanar. Ayuno porque estoy podrido, porque estoy mal. ¿Para usted por qué ayuna? Porque estoy mal. Que necesito alimentarme. Yo ayuno. Apréndase esa frase también. Le he dado 2, 3. Por favor, ojalá todas me las cojan. Yo ayuno porque necesito alimentarme. ¿Cómo así que usted ayuna porque necesita? Yo ayuno porque necesito alimentarme. ¿Cómo así? Sí, claro. Necesito alimentarme del verdadero alimento que no permite que haya hambre más. Que me sacia para la vida eterna. Que me da vida eterna. La comida material hace que me dé hambre nuevamente. La justificación de los fariseos hace que me dé hambre. Las cosas materiales. Voy a la misa. Entonces hay gente que vive en un retiro y otro taller. No como consecuencia de que ha encontrado a Jesucristo, sino con esa hambre para saciarse un ratico, para cauterizar su conciencia. Tiene paz, padre, cuando estoy en el retiro siento una paz, pero después se me pierde. No tiene a Jesús, no viene desde adentro. Es diferente que tiene a Jesús y entonces voy a ir a buscar más, porque tengo ganas de tener más de Dios. Tengo hambre y sed de Dios. Perfecto, es hambre y sed de Dios. Pero hay gente que no, que es cuando estoy ahí cauterizo mi conciencia. Fariseo. Visión farisaica de la religión. Idolátrica. Una visión idolátrica. Idolatriza a los medios religiosos y no al verdadero Dios, el único verdadero y Dios, el único digno de adoración. Una idolatría. La religión se le vuelve una idolatría. A ti, perdonen esto, pero la misa se te puede volver una idolatría. No porque vas muchas veces a misa, no consiste en eso, no, porque la vives de una manera inadecuada. Para cauterizar tu conciencia, para creerte justificado. No, yo voy a la misa porque tengo hambre de Dios, porque tengo una necesidad, porque quiero que mi vida cambie, que haya conversión en mí. Es que cuando estoy en las cosas de Dios siento una paz y después ya no. Entonces no has metido a Dios en tu corazón. La religión es un escape. Es un escape, netamente. Ahí estás, ahí alzas manos y todo. Y luego sales y eres otra cosa. Por eso
Eso es una religión idolátrica cuando es un aspecto de tu vida. Entonces la religión se vuelve un aspecto de tu vida. Cuando los jóvenes hacen esas hojas de vida, entonces dicen, en mi aspecto religioso tal cosa, en mi aspecto familiar tal cosa, en el aspecto emocional tal cosa. Lo religioso es un aspecto más, un aspecto más. Aquí hago esto, como si fueran varios cubículos. Este es un Rodolfo, este es otro Rodolfo, y uno es en la iglesia, otro. No, 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 no. La religión no puede ser un aspecto más de tu vida. Tu espiritualidad tiene que ser transversal. Cuando tú estás con tu familia, ahí estás viviendo espiritualidad. Cuando tú estás en tu diversión, ahí estás viviendo espiritualidad. Cuando tú estás en tus ratos de recreación, ahí tiene que haber espiritualidad. Cuando estás trabajando, ahí tiene que haber espiritualidad. No es un aspecto más. Si es un aspecto más, es un ídolo que te justifica. Que te justifica. Ah, yo voy a la religión, yo ayuno, yo voy a la misa. Es un aspecto más. No tiene que transversalizar todo. Es el pan de vida, es lo que me alimenta a mí para todo. Todas las dimensiones de mi ser están ahí integradas en lo espiritual. No es un aspecto. Cuando haga la hoja de vida, cuando haga el proyecto de vida, perdón, no puedes ponerlo como un aspecto más. No puede ser. Tiene que transversalizar. Hace parte de todo, de mi todo. Es absoluto. Tremendo esto. Tremendo. No vivir la religión de esa manera. Yo necesito el pan de vida. Y el pan de vida me transforma. Entonces yo como he recibido a Cristo en mi corazón, claro que tengo que necesito ir a la misa. Pero no para cauterizar mi conciencia, ni para sentir una paz momentánea. Ya esa paz momentánea, ya no es momentánea, es total. Ya no solo voy a la misa, a la Eucaristía, sino que soy un hombre eucarístico. Fíjense, lo dice el Papa Benedicto XVI. Nosotros vamos a la Eucaristía no para justificarnos en la Eucaristía, sino para eucaristizarnos, que toda nuestra vida sea eucarística. Por eso dice Benedicto XVI, no se acaba la misa con la bendición, sino que ahí comienza. Mi Eucaristía prosigue toda mi vida. Prosigue, soy un hombre eucarístico, una mujer eucarística. Ayuno para alimentarme con el verdadero pan. Y cuando me alimento con el pan, ya no ayuno. El fin es no ayunar, es estar con el novio. El fin es no ayunar espiritualmente. ¿Cómo voy a ayunar si estoy con el novio? Si él es el pan de vida, ¿cómo voy a ayunar? Si están con el novio, no ayunan. Si se pierde el novio, se va el novio, ahí sí ayunen. Porque ¿para qué? Para volver a él. Para volver a él. Entonces mi ayuno físico tiene que llevarme a no ayunar nunca más espiritualmente. A sentarme a la mesa con el novio. ¿Para qué? Para reconocer su amor, su misericordia. Para reconocer mis debilidades que hacen alejarme de su amor. Y para reconocer que estoy completa, absoluta y totalmente necesitado de Él. Que el pecado no es normal. No es normal. Y que no lo quiero en mi vida. No lo quiero en mi vida. Diga hashtag. No lo quiero. El pecado no lo quiero en mi vida. Hashtag. El pecado no lo quiero en mi vida. Por favor, vayan copiando todas esas frasecitas. Devuélvase para que las ponga todas hoy. Hashtag. El pecado no lo quiero en mi vida. Hashtag. El pecado no lo quiero en mi vida. No lo quiero. No lo quiero en mi vida. Termina este ayuno, el pecado no lo quiero en mi vida. Ya hice un ayuno. No, no, no. No es para decir que hice un ayuno. Es que tiene que cambiarme. Después de estos 7 días, usted tiene que ser una persona distinta. O como decían en mi casa, esa plática se perdió. No, mijito, esa plática se perdió. Se perdió el tiempo, usted 7 días. Si usted después de este ayuno no es otra persona, se perdió. Si usted al sentarse en la mesa, como hacían los publicanos, no había un cambio como pasó en Zaqueo, usted es un fariseo que hace el ayuno farisaicamente para sentirse justificado, para hacer simplemente una cosa externa, donde ahora me siento tan cerca de Dios, en el ayuno me siento tan cerca de Dios. Padre, en el ayuno me sentí tan cerca, y después no te sientes cerca de Dios. Fue una vaina exterior ahí, que no te cambió. Si eso te acerca a Dios, tienes que permanecer en Dios. Tienes que permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Y claro que vuelvo a hacer el ayuno porque siento la necesidad de estar cada vez más cerca de Dios. Pero que haya cambio, que haya transformación. Si no, si estos 6 días no te cambian, no te convierten, no te transforman, no te hacen mejor persona, usted vivió un ayuno idolátrico, farisaico, exterior, no verdadero, no verdadero. Y puede hacerlo de 40 días, de 50 días. Mira, puede pasar todo el año, 365 días ayunando. Puede hacer lo que quieras. Aquí.
que no haya ayuno aquí, que me siente a cenar con el novio, a la mesa con el novio, porque Él es el pan de vida. Que mi Eucaristía me eucaristice, me haga un hombre eucarístico, pan partido y compartido, lleno de amor, para el amor, por el amor, desde el amor. Donde no hay lugar, pecado, porque pecado es falta de amor, es egoísmo, es placeres distintos. He fallado, hoy reconozco mi pecado, porque Dios es un Dios de amor, no viene a juzgar, no viene a señalar. Falsa idea de Dios, falsa idea de Dios. Dios viene a abrazarme, pero cuando me abraza, me doy cuenta que tengo heridas, me doy cuenta, como cuando uno tiene una herida, ¿cierto? Y lo toca, ¡ay! Cuando me abraza, ¡ay, ay, ay! Significa que necesito sanarme. Necesito sanarme. Reconozco que necesito sanarme y empiezo mi proceso verdadero de sanación. Un abrazo gigante, mis hijos. Les doy esta bendición especial. Que sea el Señor quien te ayude hoy a vivir este verdadero ayuno y una verdadera transformación. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén, amén, amén. Recuerden, como siempre, todos los días 3:30 de la tarde, el rosario y la oración de sanación física, espiritual y emocional a través de mi Facebook y de mi Instagram. El domingo, a través de mi YouTube, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, nuestra Eucaristía. Eucaristía especial, de manera especial, para cerrar nuestro ayuno, Ahora les darán las indicaciones finales y haremos también otro ratico de oración con el canto para que Dios obre y toque tu corazón. Los quiero mucho. Dios me los bendiga.